ávido de eso, de esas discusiones inteligentes, serias, sobre los temas que nos importan, sobre la orientación sexual, que un tema que es que no solo tenemos que discutir de los temas más duros y que nos atormentan, sino que hay temas de todos los días que tienen que ver con los derechos humanos que yo estoy segura que a la gente en Colombia le importan. Lo que pasa es que hay que saberlos presentar. Y claro que eso no puede ser solo un periodista, tiene que ser una labor de un medio, pero hay que empezar a mencionarlo. Sobre la estigmatización y la pelea del presidente, pues sí, yo sí creo que en Colombia los héroes existen, y yo creo que son heroicos los periodistas que se oponen a esos procesos de estigmatización, porque nadie se los agradece finalmente, porque terminan siendo esas estadísticas que ocultan y encubren, y yo creo que son heroicos esos jueces y fiscales que con la sola protección del chaleco del CTI se meten a la selva a desenterrar muertos que no le importan a nadie. Y esa gente merece respeto. Y yo creo que el papel de los medios de comunicación es decirle al resto de las autoridades, puede ser que ese juez, ese magistrado auxiliar, pues sí, tenga que ser investigado, pero hagamos las cosas con respeto. Yo creo que ahí los medios de comunicación, digamos, tienen el derecho a ser respetados, porque su trabajo ha sido heroico, es que se enfrentan a unas mafias que son como las mafias japonesas. O sea, es que aquí estamos hablando de gente que asesina en masa y entierra en fosas comunes. Estos no son mafias cualquiera. Esos jueces y magistrados y funcionarios de la policía judicial y periodistas se están enfrentando con gente muy poderosa y muy mala, y merece mucho respeto. Entonces yo creo que ahí los periodistas, digamos, tienen un papel muy importante, primero de hacerse respetar y de no caer en estigmatizaciones comunes, y segundo de exigir respeto hacia quienes con ese chalequito se meten en la mitad de la selva a hacer su trabajo. Y finalmente, en cuanto a la diversidad de opciones que tienen que presentar los medios, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Mario ha dicho acá. Yo creo que los medios no tienen que presentar una única opción. Lo que pasa es que tienen que presentarlas todas, digamos. Entonces, cuando uno se sienta y le dicen, no importa, es que si hay proceso de paz, aquí todo queda blindado, yo creo que los colombianos tenemos derecho a saber que eso no es verdad. Pero también tenemos derecho a saber que si hacemos procesos de paz como los que se hicieron en Sudáfrica, bien hechos, en donde hubo una disminución del castigo, pero en donde se pudo satisfacer de alguna manera el elenco de otros derechos, pues son procesos sólidos que han logrado, digamos, triunfar, pero tenemos derecho a saberlo todo, para poder tomar decisiones informadas. Y tenemos derecho a pelear porque cuando informemos lo que no le gusta al poder, quien quiera que sea el poder bárbaro, el poder no es, me refiero simplemente al poder del Estado, me refiero a esos otros poderes privados, tenemos derecho a que cuando mostremos esa otra visión no seamos estigmatizados. Y esa es una pelea muy difícil de los medios, pero son los únicos que la pueden dar, digamos. Es su responsabilidad, para eso existen, y un poco lo que la cartilla hace es decirles, aquí hay instrumentos que a lo mejor facilitan esa tarea. Yo quiero retomar dos temas. Uno, sobre la frase que acaba de decir Catalina cuando dice que los medios deben, en el debate deben presentar las opciones, y dice deben presentarlas todas. Yo añadiría, y creo que es el sentido de esta cartilla, deben presentarlas bien. Buena parte de lo que pasa en los medios de comunicación en Colombia, encuentro yo, es que las opciones del debate no se presentan bien en los términos que son, y en los términos que son, digamos, hasta semánticamente, no se está explicando bien de qué hablamos. Y es lo que a mí me gusta cuando yo leo los periódicos que tengo aquí cerca, El Espectador o Semana, que las opciones, cosas que están pasando, de las que antes en Colombia tal vez no se hablaba en los medios, ahora se habla mucho y se habla bien y se explica. Es un cambio fundamental. Yendo o retomando el tema de la pregunta de la señorita sentada en el piso sobre la gente que lee Tinta Roja y estas cosas, yo creo que son sectores de opinión diferentes o ámbitos de opinión diferentes. No tienen por qué ser incluso personas distintas. Una persona que puede ser muy culta y leer revistas de alta filosofía y hermenéutica puede al mismo tiempo leer la sección de deportes del periódico y ser fan del Real Madrid. Creo que son ámbitos distintos. El ámbito de la tinta roja es un ámbito que está ahí, que va a seguir. En España está creciendo, y en España yo creo que tenemos una prensa, por un lado, vergonzosa en secciones de sucesos, de muertes, de asesinatos, de divorcios y de farándula, que a mí me avergüenza, y sin embargo tenemos una prensa excelente
en investigación y en investigación jurídica, y no hay un caso en el que esté involucrado un político de corrupción que no salga a la prensa, y no hay un caso que tenga que ver con derechos humanos que no salga a la prensa y salga bien. Y hay gente que lee eso. Y en la medida en que los medios van aumentando sus páginas sobre esto, empieza a crearse un público que lee eso y que a lo mejor antes no existía. Y lo que está pasando en Colombia en los medios en los últimos pocos años en cuanto a información sobre la parapolítica y otros muchos casos, incluso casos que han pasado hace 20 años, por ejemplo, están creando un público que está informado y al que le importa. Y que si no, ni siquiera se habría preguntado qué pasó, o por qué, o quién, o cómo, o con qué medios, o si motosierras. Pero en la medida en que los medios están dedicando periodistas, con un gran valor también, como dice Catalina, a informar sobre estas cosas, se crea un público, que es un público distinto al que le interesa la muerte en la calle y estas cosas. Y eso me parece lo fundamental. Pero, pues, digamos, ya teniendo acceso más fácil a esa información, a una información, digamos, más efectiva, como usted en este momento, ¿no se podría dar como un vuelco a lo que es la tinta roja? Yo quiero responder algo en eso. Mira, yo creo que dejando de lado los periódicos o los medios que son dedicados a eso como género, yo sí creo que hay algo importante que tú señalas, es que a mí me parece que la información de violencia no puede ser una información anecdótica, que no tenga relatos explicativos y de contexto que permitan conectar, como decía hace un rato, factores de poder con esa victimización. Me parece que esos relatos explicativos son los que faltan, a mi juicio. Creo que están faltando y creo que es posible hacerlo, y creo que la gente está más contenta, el lector, si lee un relato comprensivo, que explique y que te cuente obviamente también, pero solo la anécdota es una información fragmentaria que en el fondo te insensibiliza y te desinforma. A mi juicio, eso es un poco, creo yo, la propuesta en la que tenemos que trabajar, es una información más comprensiva y más que vincule episodios, que lo trate de mostrar relato como la realidad de manera un poco más completa. De una vez aprovecho y termino. No, yo solo quiero decir un poco que el tema, para mí el tema de la conciencia, o sea, que hay un terreno de disputa en la opinión pública. Digamos, la opinión pública recibe, yo qué sé, miles de relatos y maneras de ver las cosas en el tema de los derechos, del conflicto, y me parece que es un terreno de disputa donde los periodistas tenemos que tratar de hacer, de ganar cada vez más hacia una concientización. Un poco, suena un poco sesentañero el término, pero sí me parece que es de la manera de crear conciencia, y pienso que no hay que renunciar por otros factores de poder a ejercer esa libertad y ese derecho de informar. No me preocupa tanto como a César el tema de la concentración, en términos de que yo creo que eso está cambiando en el mundo entero, y creo que al contrario, empieza a haber tendencias a ver medios, o sea, los grandes medios empiezan un poco a ver temblar su poder, porque creo que las audiencias están cambiando, la internet, en fin, todo lo que sabemos está cambiando mucho la manera de producir y de circular la información, y creo que en eso todavía hay, vuelvo y digo, hay unos escenarios de disputa muy interesantes. Pues yo lo que quisiera agregar es que yo hago el reconocimiento de que el periodismo donde más se necesita y donde están los verdaderos héroes del periodismo colombiano es en las regiones, no me cabe la menor duda. Nosotros aquí vivimos salvaguardados de alguna manera por múltiples causas. Los periodistas que más requieren del apoyo de la sociedad colombiana son los periodistas de las regiones. Pero sobre el tema particular de los derechos humanos, yo quiero partir de unos conceptos claros. El primero es que los medios, los periodistas, tenemos que hacerle entender a la sociedad que el tema de los derechos humanos no es ni de izquierda ni de derecha, es un tema de derechos humanos, y que cada día el tema no es una opción, no es una alternativa periodística, es una obligación real. Es una obligación, y tarde o temprano, nos guste o no el tema, vamos a terminar involucrados en él. La sociedad colombiana y Colombia misma no es una aldea en el mundo, esto está globalizado cada vez más, la justicia está cada día más internacionalizada, tarde o temprano vamos a estar en la mira de la comunidad internacional, y en la mira de la comunidad internacional los van a juzgar y nos van a mirar es desde esa óptica, desde la óptica de los derechos humanos. Luego, este tipo de guías son una herramienta muy útil, verdaderamente vale la pena, el resto es el trabajo de uno. Yo creo que el periodismo, más allá de la profesión, más allá de la academia, es una forma de ser, es una forma de sentir, es una forma de pensar y de vivir.
De manera que si uno a ese conocimiento, a esa obligación de involucrarle el tema de los derechos humanos, le agrega el gusto por mostrar el rostro, por mostrar el testimonio, por contextualizar la información, por compararla como hacen los abogados con los conflictos comparados y compararnos con el mundo, pues va uno a dar una información mucho más idónea y que le sirva mejor a la sociedad.